Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, domingo 1 de mayo en la televisión pública. En primer lugar, feliz día para todos los trabajadores y trabajadoras de la República Argentina, los que están acá presentes en el estudio de Desiguales, por supuesto, de toda la televisión pública. Para vos también, Caruso. Para usted también, mucho, compañera. Trabajás mucho. A ver, por supuesto, un programa hoy específicamente dedicado al trabajador, a la trabajadora, al mundo del trabajo en la República Argentina. De eso se va a tratar hoy el Living de Desiguales. Tenemos ya a 3 invitados sentados aquí en nuestro estudio. Está Emilio Pérsico, histórico dirigente de movimientos populares. Hoy funcionario, en otro rol también, ¿no? Interesante. Estamos con Daniel Catalano, sindicalista de la CTA, y con Ludmila Centurión Girola, una mujer sindicalista. Pocas en la Argentina, pocas, y por eso también interesante. ¿Y por qué digo una radiografía? Porque si hoy por ahí vemos a priori y a grandes rasgos el mundo del trabajo en la Argentina, tenemos trabajadores registrados sindicalizados, registrados no sindicalizados, trabajadores informales y personas buscando trabajo. Bueno, ¿cómo conviven esos diferentes trabajadores y trabajadoras? ¿Qué reclamos tienen? ¿Hay un reclamo en común? ¿Hay un objetivo común? ¿O son voces que hablan distintos idiomas? Sobre eso, por supuesto, queremos hablar, teniendo en cuenta que hoy, este 1 de mayo de 2022, tuvo incluso dentro del movimiento trabajador diferentes expresiones. 2 marchas hoy, una de la economía popular marchando, algo que no ocurrió, ¿no? En otras épocas, ni siquiera se hablaba de economía popular. Por otro lado, marcharon los partidos de izquierda. La CGT envió un comunicado, no marchó, y ayer hubo un acto de mucho volumen político en Varadero, encabezado por Máximo Kirchner. Sí, un acto o distintos actos que muestran también el momento en el que el Día de las y los Trabajadores se da en la Argentina. Decimos siempre atravesados estas jornadas por lo que pasa en el presente, ¿no? ¿A qué nos invitan a reflexionar estas jornadas de lucha, de celebración de lucha? En un ratito vamos a, antes del cierre de la apertura, recordar qué es lo que efectivamente hoy se conmemora o se recuerda. Pero claro, por lo menos quienes hoy estamos vivos, desde que nacimos todos los que estamos vivos hoy, que en la Argentina discuten 2 modelos que se pueden caracterizar de manera muy generalizada, y uno de ellos se expresó con mucha claridad en el foro Yao Yao en las últimas horas. Liberalización de los mercados, es decir, que los mercados puedan actuar según les convenga en el marco de su maximización de ganancias, baja de impuestos o que no haya impuestos, y un Estado cada vez más chico. Ese es un modelo. Puede haber matices, pero esencialmente ese es su modelo. El otro modelo es un Estado presente que regula la desigualdad, que trata efectivamente a los sectores vulnerados, acompañarlos, regular la actividad económica para que efectivamente tengamos todos mejores condiciones de vida. Y sobre todo teniendo en cuenta que las estructuras impositivas son las que logran recomponer un poquito la balanza, es decir, que más paguen los que más tienen. Bueno, en esta confrontación de modelos, veamos lo que pasó en los últimos años. Observemos aquí a nuestra espalda lo que ocurrió en los últimos años, en los distintos modelos que efectivamente se han expresado en la Argentina. Un trabajo hecho por nuestra compañera Candevoto, a la que en cualquier momento la sumamos para preguntarle. Con fuente del INDEC. Desde la recuperación de la democracia, observen la tasa de desocupación que recoge Alfonsín, pero claro, la dictadura cívico-militar, o si ustedes quieren, desde el Rodrigazo, se empieza a romper la matriz de desarrollo productivo de la Argentina, con lo cual Alfonsín recibe de alguna manera las consecuencias de todo eso que fue ocurriendo, pero después empieza claramente a levantar. No durante el primer gobierno de Menem, porque el primer gobierno de Menem con la convertibilidad o con la farsa de la convertibilidad tuvo determinado tipo de resultados, pero después sí, a dónde fue yendo toda la destrucción del aparato productivo. Ni hablar lo que ocurrió con De la Rúa, 13,8%, y cuando el ex senador Duhalde asume la presidencia, 18,3%. Observen lo que pasa cuando el Estado empieza a tener otro rol, cuando efectivamente se empiezan a tomar otro tipo de decisiones respecto a lo que les mencionaba, la estructura impositiva, el rol del Estado y sobre todo la regulación a la vida empresarial. Bueno,
Con el gobierno de Néstor Kirchner el desempleo baja al 15,6. Aquí hay un asterisco por todo lo que efectivamente significó la intervención del INDEC, pero 8,1 el descenso del desempleo, y finalmente entrega al gobierno de Mauricio Macri 5,9 de tasa de desempleo. Ese 5,9 está refrendado en el prospecto que llevó Duhovne a Estados Unidos para conseguir el préstamo por 100 años. Es decir, este 5,9 lo reconoce el propio gobierno, ministro de Economía de Macri. 9,3, a eso asciende, casi se acerca a los 2 dígitos, también con la intervención, o por lo menos con el apagón estadístico del propio Macri, del INDEC, y finalmente con Alberto Fernández vuelve a descender en función de las decisiones que se fueron tomando. Es decir, los dos modelos han tenido una expresión muy clara en estos tiempos. Y observen lo que ocurrió con el empleo como respuesta a cada una de esas medidas. Es pelearse con la realidad. Después hay matices, qué tipo de empleo se creó. Bueno, vamos a ver otros números que indican, por ejemplo, durante el gobierno de Alberto Fernández, esto lo difundió hoy el propio gobierno, la creación de distintos tipos de empleo. Antes de eso, y seguimos con la representación de los modelos, miren, esto es lo que presentaba Pancho Cabrera en su momento, el ex ministro macrista, para explicar qué era lo que estaba pasando con una distribución impositiva que creían desigual. Y fíjense la representación que se utilizaba. Muy pocos aportando, pero observen cómo estaban caracterizados. Pero son rubios. Sí, rubios y oficinistas o con claramente trabajadores asalariados, formales, etcétera, blanco, sosteniendo a todo el resto, todo morocho, digamos, ¿no? Sí, marrones y morochos. Muy gráfico de lo que efectivamente se mujeres, creía. Principalmente. Y esto era para justificar una modificación de la estructura impositiva. Vamos ahora, si les parece, a compartir qué es lo que hoy, insisto, el gobierno difundió en términos de creación de empleo en estos últimos años. Sí, estos son números que compartió la cuenta oficial de Casa Rosada, la creación de más de 300.000 puestos de trabajo en el sector privado, formales desde diciembre de 2019. Hay otra placa más, tiene que ver con otras cifras. También en el sector privado, más de 100.000 puestos, más de 100.000 personas accedieron a un trabajo formal desde enero de 2022, es decir, en los últimos meses solamente. Y hay una tercera placa con más números, que en el sector privado más de 200.000 personas consiguieron un puesto de trabajo en el último año. Esto va de la mano de números relacionados a, bueno, estos lugares es desempleo privado, ¿no? Justamente son la pequeña, la mediana empresa. Primera víctima del gobierno macrista. No lo decimos nosotros, lo vieron ustedes por televisión, lo dice la AFIP. Y esto tenemos el graph para ponerlo, entre 2015 y 2019 cerraron 24.537 empresas en la Argentina. 90% de ellas son pymes. Y ojo, porque Martín Guzmán, en el foro del Yao Yao, le dijo a estos empresarios, dueños megapoderosos, yo vi sus balances. Yo sé más o menos con quién les va bien y con quién les va mal. Y eso, por supuesto, tiene un correlato en la creación de empleo formal. ¿Qué ocurre después a nivel política y cómo juega cada uno es otro tema? Pero los números son muy claros. Sí, hay un dato interesante respecto del cierre de esas casi 25.000 empresas, su gran mayoría pyme, durante el gobierno de Mauricio Macri. En los 2 primeros años fueron 3.000, pero en los segundos 2 años del gobierno de Mauricio Macri fue cuando se produjo ese cierre masivo de empresas. ¿Qué es lo que había logrado el macrismo en ese tiempo? 2 de sus objetivos abiertamente declarados: bajar los aportes patronales y bajar los salarios. Es decir, las 2 condiciones por las cuales se decía que eran obstáculos respecto del desarrollo de empresas y por ende que iba a mejorar el empleo, esas 2 cosas estaban tilde verde para el gobierno de Mauricio Macri. ¿Se acuerdan que se decía en su momento, al comienzo en la campaña, el salario en la Argentina respecto a la región era el más alto en dólares? Y eso en términos de empresarios es un costo, es decir, es un problema. Bueno, eso efectivamente cambió. Hoy tenemos, o hasta hace muy poco teníamos, el salario en la región más bajo, medido en términos de dólares y de poder adquisitivo. Bueno, cuando eso mejor estaba para la ecuación del gobierno macrista, baja de aportes patronales y baja de salarios, es decir, el costo laboral, peor le fue. Peor le fue a las empresas y más creció el desempleo. ¿Se acuerdan los tarifazos? Se decía en ese momento, cuando se iba a reclamar por el tema de los tarifazos, las pymes o los comercios, lo que le decían era trasladen a precio. Bueno, claro, el bolsillo de trabajadores y trabajadoras desapareció,
prácticamente se fumó, y con todo eso la demanda y la tragedia industrial que ocurrió en la República Argentina en esos años. Pelearse contra esto es muy difícil, porque esto es lo que evidentemente ocurrió. Hoy estaba escuchando a alguien que se quejaba respecto de por qué ahora se habla del Día de las y los Trabajadores y no del Día del Trabajo, como usualmente se hacía. Bueno, vamos a recordar, esto ocurre en un congreso obrero en 1889, donde de movida se establece que es el Día de las y los Trabajadores. En ese momento los trabajadores fuimos incorporando después la cuestión de la mirada de género. Hace referencia a los mártires de Chicago, obreros de Chicago que en 1887 fueron ejecutados, colgados, porque habían protestado en una huelga un 1 de mayo, algunos años antes, y pedían por 8 horas de laburo. Porque la jornada laboral sea de 8 horas, en algunas legislaciones era hasta 18 horas en su momento. Huelgas muy, pero muy importantes que terminaron con represión policial, personas movilizadas, asesinadas y finalmente enjuiciados. 5, en realidad fueron 8 los enjuiciados, pero 5 condenados a muerte. Uno de ellos se suicidó antes de llegar a la condena y 4 fueron colgados. Aquí están los 8 que hacíamos mención. José Martí hizo una crónica para el diario La Nación. José Martí estaba en Chicago por esos tiempos, el día del cumplimiento de la sentencia. Y en el marco de esa crónica, insisto, para el diario argentino La Nación, decía: firmeza en el rostro de Fischer, uno de los que estaban encapuchados a punto de ser colgados, plegaria en el de Spice, orgullo en el de Parsons. Engel hacía un chiste a propósito de su capucha. Spice grita: la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Cuánta razón tenía. Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido. La trampa cede, los 4 cuerpos caen y se balancean en una danza espantable. Por eso se celebra en todo el mundo. Bueno, en Estados Unidos no. El 1 de mayo no, es otro día, es en septiembre. Es el Labor Day en el trabajo. Esto ocurrió efectivamente en Chicago, en los Estados Unidos. Es el Labor Day. Así es. Es el Día del Trabajo. Por esto se celebra la lucha, la resistencia de los mártires de Chicago, que en 1887 fueron ejecutados por haber reclamado en distintas huelgas por la jornada laboral de 8 horas. Vamos a saludar a nuestras compañeras, y arrancamos el Desiguales de hoy, domingo. Programa libre de humo, como decimos siempre. Me quedo con tu celular, Caruso, después te lo llevo. Bueno, dale, este lado ningún hoy. problema. Saludo a Can Devoto, a Jimé Fuerte, feliz día. Para las dos. Feliz día. Voto se puso un collar a tono. Yo quiero decir con esto el día de solamente. lucha. Sí. A tono con el día de lucha. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Dónde nos metemos, Candé? Sí, vamos a hablar un poco de la crítica que se le hace al concepto de trabajo. Justo esta semana se presentó la encuesta del uso del tiempo, el primer informe sobre la encuesta del uso del tiempo. Entonces también la idea es un poco abrir la categoría de trabajo y ver cuáles son realmente las horas de trabajo que hacemos en el día, mujeres y varones, y cómo se distribuyen esas tareas de cuidado que hasta hace muy poco estaban muy invisibilizadas. Pero quiero hacer un breve comentario sobre el gráfico, porque hablaban de modelos, y más allá de cómo recibió cada presidente el número de desocupación, me parece importante remarcar que a partir del 94 se llega a los 2 dígitos de desempleo, y desde el 94 hasta el 2002, que se llega a un pico del 21% de desempleo, se mantiene en 2 dígitos. Eso no va a bajar hasta 2006, y después de 2006, en 2019, vamos a tener de nuevo 2 dígitos en desempleo. Entonces me parece que esos puntos, más allá de que no son cuando recién asumen, claro, marcan justamente cómo se agotan o cómo impactan los modelos económicos en la vida de las y los laburantes. A lo que vamos a volver en un ratito nada más, por cierto. Jimé. Y vamos a estar hablando de la representación de los y las trabajadoras, en particular de las trabajadoras, esto que decía Luli antes. Somos muchas en la base de las estructuras sindicales, somos muy poquitas arriba de todo, son todos varones en las cúpulas, pero nosotras trabajamos, nos hacemos delegadas, militamos, pero no llegamos a la cúpula. Siempre ahí arriba las mesas siguen siendo ocupadas por varones. Es un reclamo que se viene haciendo ya desde hace bastante. En noviembre pasado la CGT hubo mucho lío con eso, justamente tuvieron que ampliar la cantidad de secretarías porque no cumplían con la ley que está desde 2006.
la del cupo sindical de 30% para que nosotras podamos tener representación real sobre los problemas que tenemos en nuestra vida cotidiana laboral, que no lo tienen en cuenta desde las cúpulas llenas de varones. Se lo vamos a preguntar a nuestra invitada entonces. Claro, así es. ¿Nos vamos al living? Vamos. Lucila, bueno, muy bien. Programa especial, como les decíamos, en el Día de las y los Trabajadores. Le damos la bienvenida a Ludmila Centurión Giro, la secretaria adjunta de UPCN. ¿Cómo estás, Ludmila? Soy secretaria adjunta de UPCN SSK Tecnópolis e integrante de la Mesa de Mujeres Fuerza Sindical. Somos más de 30 mujeres en espacios de decisión en sindicatos de la CGT, así que estamos ahí hace muchos años, las mujeres y todes, también hay un par de compañeras que tienen otra identidad de género, que están ahí con nosotras luchando porque esto que la compañera marca, que son los cambios que están habiendo en la CGT, hagan cuerpo y carne realmente y podamos salir adelante desde la historia del movimiento obrero organizado. Ahí nos argentino. vamos a meter en eso puntualmente. Está Genial. Emilio Pérsico, secretario de Economía Social. Emilio, gracias por volver a Desiguales. Yo estuve Emilio en Desiguales en una oportunidad. Daniel Catalano, como les decíamos, secretario general de ATE Capital. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido también. Bueno, lo decía Feliz Lucila. día para los tres. Feliz día, claro. Igualmente. Lo decía Lucila en el arranque. Cuando uno piensa en la característica propia de una trabajadora o de un trabajador, se pensaba hasta hace bastante poco trabajo asalariado, regularizado, a partir de eso con distintos tipos de derechos vinculados a esa formalidad. Hoy la verdad es que el mundo del trabajo, la estructura laboral en la Argentina, y le diría en la región, cambió muchísimo. Emilio, ahí está el gran protagonismo de la producción ese popular. gráfico no es tan así, digamos, porque la pregunta del INDEC es únicamente si el compañero sale a buscar trabajo en la economía de mercado. Si sale a buscar, si él está intentando construir su trabajo, no es considerado. Claro, el desocupado. desempleado es solamente aquel que busca y no encuentra. Que busca y no encuentra en la economía de mercado. Claro. Nada más. Con lo cual eso Con lo cual eso es una representación muy esquemática. Muy esquemática. El capitalismo no genera trabajo. Mira, desde que cuando se murió Perón, había 7 millones de trabajadores privados en la Argentina. En el mejor momento de Cristina hubo 6.500.000. Hoy hay 6 millones. Y la población creció. En aquel momento la clase trabajadora era de 9 millones, no llegaba a 9 millones. Hoy tendría que ser 27, pero es 24 la población económicamente activa. Porque hay mucha gente que ya ni siquiera busca trabajo. Quiere decir que hoy prácticamente el 25% de los trabajadores trabajan en el sector privado, ¿no? Y están con todos sus derechos. Eso decir en blanco o en negro es bastante racista, pero que están con todos sus derechos. Y, insisto, y desde aquel momento, en aquel momento había 7 millones y eso representaba el 80% de los trabajadores. Claro. Fíjense cómo se ha destruido el trabajo en la Argentina. Insisto, este capitalismo es incapaz de generar trabajo. Lo quieren amansar para generar trabajo, pero no genera trabajo. No hay manera que este capitalismo genere más trabajo que esto. Ahora, eso no quiere decir que los compañeros no estén trabajando. La encuesta también lo que dice es que los compañeros están trabajando. Entonces el problema, la segunda pregunta es ¿dónde están? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Tal Claro. cual. Esa es la discusión. Daniel, ¿cómo Sí, caracterizás coincido, al mundo laboral hoy? No, coincido con Emilio, el capitalismo no es el mejor de los modelos para poder seguir sosteniendo como estructura de organización del mundo, ¿no? Se insiste sobre una instancia de organización que genera desigualdad, genera desempleo, genera enfermedades, genera guerra. Es como para que lo vayamos pensando y repensando por qué insistimos tanto en un modelo que nos lastima. Después en el mundo del trabajo formal tenemos la situación de que hoy es muy difícil no ser un trabajador pobre o trabajadora pobre, ¿no? Los salarios están muy complicados respecto de la inflación. Las paritarias son la herramienta que tenemos para poder generar una situación de alivio, pero si no controlamos los mercados, no nos peleamos con los poderes que tenemos que pelearnos y no controlamos los precios, se hace muy difícil llegar a fin de mes. Sí, la pregunta es cuántos, ¿no? Logran una mejora con la paritaria, porque pareciera que en muchos sectores eso no llega, no alcanza, pero hay un informe especial hecho por nuestra producción en este Día del Trabajador y de la Trabajadora que lo vamos a compartir. La capacidad de compra de nuestra población deberá crecer progresivamente por efecto de salarios,
por el número de personas trabajando y por el número de horas trabajadas. La cantidad de trabajadores que hoy tienen un trabajo registrado, legal, con protección social es la más alta de los últimos 38 años. Hoy estamos con un salario mínimo de 2.875 pesos que nos convierte en el mejor salario de América Latina. Sabemos que el mercado organiza económicamente, pero no articula socialmente. Debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona. Hoy tenemos 6.626 cooperativas y 150.000 cooperativistas de Argentina trabajan. Y en estos 10 años se ha logrado que más de 8 millones de trabajadores sean alcanzados por la cobertura de la negociación colectiva, que se hayan creado 5 millones de puestos de trabajo. El día que no estemos nosotros, como se lo dije muchas veces a los trabajadores, irán por el verdadero objeto, que es volver a lograr mano de obra barata en la República Argentina, como la tuvieron durante décadas. Fuerza que va a venir trabajo. ¿Vos decís? Sí, con el cambio va a venir trabajo. En este balotaje, en la República Argentina, histórico, ganó Macri. ¡Es acá! ¡Es ahora! ¡Vamos, Argentina! ¿Le va a dar una suerte de tregua al nuevo gobierno? ¿Te espera a que tome medidas, meses de gracia? ¿Y cuándo asume el gobierno? ¿El día? Bueno, hasta el 11 lo esperamos. La paritaria actual, si bien puede llegar a terminar siendo positiva en 2 o 3 puntos porcentuales, los gremios vienen perdiendo entre 13 y 15 puntos porcentuales de la paritaria anterior. De que no hay antecedentes de que en tan poco tiempo en la Argentina haya habido una oleada de despido como la que está habiendo en este momento. Bueno, evidentemente hay una política que se ha dado del propio Ejecutivo Nacional con los despidos en lo público y después en la volada aprovechan siempre los sectores privados. Esto no es nuevo, lo han hecho siempre. Se ha decidido que a partir del mediodía del día de hoy comienza un cese de actividades. Ese grupo de gremios, bueno, son todos, han perdido la capacidad de escuchar y entender lo que está pasando en la Argentina. Durante mucho tiempo, muchos de los dirigentes que estaban hoy no hacían nada con respecto a la discusión sobre la pobreza. Cuando decían que había menos pobres que en Alemania, se callaban la boca, ¿no? Los salarios de los trabajadores en estos 2 años y medio perdieron en poder, en participación de la economía, 900.000 millones de pesos. El sector agroexportador de 400.000 con una devaluación de 20 a 40 pasó a tener una renta de 800.000. Macri lo dijo sin anestesia mucho antes de ser presidente. El salario es un costo. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Los últimos datos. Alberto Fernández, presidente electo. Se necesita refundar aquello que propuso Perón de una alianza entre el capital y el trabajo, hoy más que nunca. Entre el 2003 y el 2015, el salario real en la Argentina creció 19 puntos. Ahora, entre el 2015 y el 2019, el salario real se cayó 20 puntos. Lo que tardaron 12 años en conseguir, se perdió en 4. Les prometo que cada ministro, que cada funcionario del gobierno argentino va a ser el ministro del salario para que el salario de una vez por todas se recomponga en la Argentina. Bueno, un repaso de los últimos años, ¿no? Del último gobierno, del actual, del anterior y del último quizás de Cristina Kirchner. Ahora, Macri decía, el salario es un costo, hay que bajarlo. Acá vienen muchos empresarios. Vino Ratazzi en el último tiempo, vino Caragosian, recordame si algún otro, pero todos lo que decían no es... De nada. No, bueno, pero digo, es iguales, entrevistamos a todos y a todas. Y lo que decían es, el salario tiene que subir. El salario tiene que ser mejor, el empleado tiene que ganar mejor. Lo dijeron acá, no lo estoy inventando yo. Digo, eso después es realmente en un punto lo que se necesita para que la rueda gire más rápido. Hay un entendimiento en la mesa de negociación de empresarios con sindicalistas para que esto pase. ¿Ustedes qué observan? No, yo lo que yo pienso es el último año, el año anterior, creció 2,5 puntos, digamos, el salario. La recuperación siempre es lenta, lamentablemente,
y el avance, la destrucción es rapidísima. Es muy fácil romper algo, es muy difícil reconstruirlo, ¿no? Pero eso es del salario formal, digamos, todo eso es del salario informal. También el estudio que hizo la CTA, el último estudio de la CTA, demuestra que en el salario informal eso no se da en las mismas condiciones. El sector informal, digamos, en el sector de la economía popular, ahí no hay paritaria, ¿no? Emilio, recordemos siempre cuando hablamos de economía popular es la peluquera que trabaja a domicilio, el albañil que no trabaja en una grande obra en construcción, el que hace por ahí trabajo de alumbrado o barrido en un barrio. Las cooperativas. El cartonero. La textil, 150.000 compañeras que trabajan en los talleres clandestinos, centralmente mujeres. De esas 150.000 compañeros, después en la venta de esos productos trabajan 400.000 compañeros en ferias, en lugares de venta. Es también la economía del cuidado. En la Argentina hay más jardines comunitarios que jardines, llamémosle, estatales. Bueno, es decir, es en infinidad, en el tema del campo lo mismo, es decir, todos los pequeños productores agropecuarios, los que producen toda la verdura, están prácticamente en manos de la economía popular. Ahora, se me surge una pregunta, ¿no? Para Daniel y para Luzmila. El empleo registrado, sindicalizado, ¿cómo observa el sector de la economía popular? ¿Como un lugar quizás al cual acceder o como algo para convivir y ayudar a mejorarlo? Digo, ¿cómo se unen los dos mundos? Yo creo que está unido por la propia realidad de nuestra sociedad. Lo que hay que pensar es de qué manera esa economía popular se puede ir acompañando para que deje de ser popular y pueda generar una instancia de vida totalmente distinta, que creo que lo que apuntan los compañeros siempre es eso, ¿no? Llegar a tener una situación en donde, no por el empleo formal como el empleo formal uno lo conoce, digo, pero la industrialización, que tiene que ver con el modelo de país que queremos. Si acá hubiera industrias que pudieran absorber todos los trabajadores y las trabajadoras que están en la economía popular o darnos la posibilidad a muchos y muchas de poder cambiar de empleo, sería fantástico. No está sucediendo. Entonces, negar la situación de generar estrategias de supervivencia de la mayoría del pueblo argentino, porque hoy la mayoría de los trabajadores están en el sector de la economía popular, que se organicen y que peleen para vivir mejor, sería una locura no acompañarlo. Por eso creo que la CGT de alguna manera tuvo una articulación y tiene una articulación permanente con las y los compañeros de la economía popular. Y nosotros lo que encontramos cuando vamos a las reuniones con el gobierno, el Ministerio de Trabajo y el empresariado, siempre aparece esa situación donde el empresariado parecería que tuviera como cierta voluntad de, bueno, mirá, de que mejoren los salarios. Van a mejorar los salarios. En algunos sectores sucede, porque si uno ve los salarios de los aceiteros, camioneros, esa situación sucede y va para arriba y va para adelante. No es lo que le pasa a la mayoría del mercado, y veamos también cómo están golpeadas las pymes, ¿no? Cómo le cuesta por ahí poder generar una condición salarial mejor. Y en el empleado público es otra instancia, porque tenés trabajadores municipales, provinciales y nacionales. De acuerdo a donde te toque la perinola que estás trabajando, podés ganar entre 7.000 pesos en un municipio como salario formal, hasta un salario en el sector público nacional, una categoría alta, que puede ser 150, 160.000 pesos. Depende del organismo público, pero bueno, tenemos también esa diferenciación salarial. Muchos compañeros nuestros de los municipios muchas veces prefieren no ser empleados públicos y trabajar en la economía informal porque el salario es realmente muy bajo. ¿Luzmila? Yo creo que la clave para poder entender esto es, como decía Pérsico, es volver a Perón en el sentido de tenemos el movimiento obrero argentino, el sindicato, la nacionalidad del movimiento obrero argentino tiene que ver con esto. Veíamos en el informe que hicieron ustedes a Néstor y a Cristina y en este gobierno también en su medida. En articulación del Estado, con nosotros como sindicato, nosotros como UPCN creamos el primer acuerdo sindical de la primera paritaria, o sea, lo voy a decir en términos más sencillos, el primer acuerdo en el mundo entre un Estado regulador y un sindicato lo tuvo el marco de los trabajadores públicos nacionales de la mano de UPCN, y esto no lo ha podido modificar. Y no se ha podido modificar desde esa fecha, que fue en el 2008, hasta acá, justamente porque la importancia de eso es la organización de los trabajadores. Entonces, como entendemos que los trabajadores de la economía informal, popular, también son trabajadores, lo que hay que es, como hizo la CGT, generar las condiciones para que esos compañeros, junto al poder político, que en este momento es
bastante compañero, acompañarnos en el proceso de que mejoren las condiciones. Y para eso es necesario una ética estatal, una planificación estatal que genere las condiciones. ¿Le costó a la CGT igual reconocer a trabajadores de la economía popular como laburantes? Le llevó un tiempo, Yo creo que no, porque son trabajadores y la condición de trabajadores es el primer mandato popular del peronismo, por lo cual, como la CGT es el órgano más importante del peronismo, es la columna vertebral, no hay problemas de reconocimiento sobre eso. Le llevó un tiempito, Emilio, ¿no? No sé, todavía la que le lleva un tipo más grande era la política. Si me decís a mí, decir, la CGT fue antes que la política, digamos, todavía hoy la política no lo reconoce, digamos, si me decís a mí, decir, no hay un reconocimiento del Estado. Mirá, Perón, cuando llegó Perón al gobierno, no es que siempre el mundo fue así. Cuando llegó Perón al gobierno también tenía el 25% de los trabajadores nada más en blanco, como ahora. Y en un año, ¿no? En un año desde una dirección, después de la Secretaría, lo llevó al 80%, ¿no? De trabajadores inscritos, registrados. Esto se puede hacer perfectamente. Nosotros tenemos entre las cosas que reclamamos hoy, es una ley que tenemos en la Cámara de Diputados de creación de un monotributo para todos estos compañeros. Sí. Y que es una decisión, insisto, de que existan compañeros no registrados, es una decisión del gobierno. Nosotros hicimos un registro por una ley también que peleamos en la calle, que está bajo mi órbita ese registro, pero hicimos un registro y ya se anotaron ahí más de 4 millones de compañeros. El Registro Nacional de los Trabajadores de la Economía Popular. Y eso ahí se puede anotar no reciben ninguna ventaja el que se anota ahí. Tengo una pregunta, Emilio. Alguien que nos está mirando, ¿se puede anotar cualquier trabajador informal? Cualquiera. Alguien que no está en mi casa, va y se anota. Y ya en 9 provincias son más los registrados ahí que los registrados en la economía de mercado, ¿no? Y yo estoy seguro que cuando terminemos con los 11 millones de compañeros que están en estas condiciones, estoy seguro que en todo el país le ganamos a cualquier otro desarrollo económico. Entonces, ¿dónde están la mayoría de los compañeros? Están en ese lugar. Y la otra es entrar en la economía. Mirá, Francisco en Laudato Si, yo creo que es desnuda una soncera, que si tenía Jauretche lo habría escrito como soncera, él lo escribió como una encíclica, ¿no? Pero, es decir, si todos los trabajadores ganarían o estarían incorporados entre esos 6 millones de trabajadores, y todos esos trabajadores estarían incluidos en la industria y estarían en esos 6 millones, necesitaríamos 4 planetas para tener la materia prima y la energía para sostener ese trabajo. Es una mentira. Es una mentira. No vamos a entrar todos ahí. No hay manera de que entremos todos ahí. El mundo va hacia desarrollar otras tareas donde lo central no es el consumo, no es el consumo de materia prima para eso. Es decir, los compañeros nuestros lo hacen sin capital, consiguen un salario sin capital, ¿no? En general, y con muy poca materia prima. Ahora, hay un mundo que celebra, te lo pregunto a vos, Daniel, también, digo, al emprendedor, al que es su propio jefe. No solo en la Argentina, pasa en todos lados. Vemos a los chicos y a las chicas que andan con la bicicleta de las aplicaciones de comida. Lo hacen para ganar un mango, no lo hacen porque tienen ganas de pedalear todo el día, ¿no? Sí, yo diría ese imaginario del emprendedor, y otro imaginario muy fuerte, que es que si sos parte de la economía popular, en realidad estás precarizado y sos pobre. Son ideas que reinan en la cabeza. Por decisión política del Estado. Primer punto. El que tiene la decisión política de que vos estés en blanco o estés en negro, dicho de una manera racista, pero utilizando eso que se entiende más fácil, es el Estado. ¿Y qué se tiene que hacer desde el Estado, Emilio? Decidía que la mayoría de los trabajadores estuvieran en negro o estuvieran no registrados. Llegó Perón y los puso a todos en blanco. ¿Y cuál es la solución para eso? ¿Un salario básico universal? No, para todo eso, compañero, lo que hay que hacer es otra ley. Es una de las leyes que tenemos también, el salario básico universal, pero no, es otra ley, que es la ley de un monotributo productivo, que es la modificación del monotributo, porque si vos al compañero lo primero que le decís, mire, te pongas en blanco, pero tiene que pagar su jubilación, tiene que pagar esto, no hay manera de que el compañero no puedan entrar dentro del Estado de esa manera. A los trabajadores el peronismo nos los dijo, pongan plata y de esta manera los vamos a poner en blanco. No, lo que hay que buscar ahí la manera es de construir nuevos derechos, ¿no? En una realidad que es muy complicada, en donde no van a estar todos los compañeros trabajando en la economía de mercado, no hay manera de que lo estén. Mira, eso implica, Emilio, una reforma laboral de algún tipo, y antes de la respuesta, que va para los tres, la vamos a escuchar a Patricia Bullrich, que en las últimas horas hizo referencia al Día de las y los Trabajadores, pero de la siguiente manera. La ministra de Trabajo. Si nuestra prioridad es discutir proyectos, es pensar
¿Cómo vamos qué propuestas de gobierno vamos a hacer en este Día del Trabajador? ¿Qué reforma laboral le estamos planteando a la Argentina? Porque no podemos seguir con leyes de hace 70 años, no podemos. A ver, en el mercado laboral, ahora que viene el 1 de mayo, tenemos que decirle a la gente que vamos a cambiar, a modernizar las leyes laborales, porque con estas leyes laborales, donde, digamos, nadie contrata un empleado. ¿Una reforma o una modificación es necesaria, Daniel? Yo creo que si es parida por los trabajadores, sí. Si es parida por el empresariado para que perdamos derechos, no. Que es lo que busca Patricia Bullrich, ¿no? Sí. Que además cuando ella fue ministra de Trabajo, recordemos que el 13% de los jubilados, la reducción de la jubilación, la reducción de los salarios de empleados públicos, los despidos. Después fue ministra de Seguridad, ¿no? Santiago Maldonado, que es una persona, la verdad que uno cuando la escucha, a mí por lo menos me genera bastante incomodidades. Me interesa mucho lo que decís, porque cuando vino Hugo Moyano dijo que la modificación de ciertas partes del convenio laboral, él creía que podían ser modificadas en una mesa, que se podían hablar, que era un convenio que había de cosas los años que había 70, que modernizar. claro. Y lo que vos decís en un punto, si es parida por los trabajadores, puede ser viable, el mundo cambió. Todo aquello que no sea pérdida de derechos lo tenemos que abrazar, inclusive cuando vos vas a la reforma laboral no solamente tenés que pensar en que hay que perder derechos, hay que conquistar más derechos. O sea, la desigualdad salarial entre un hombre y una mujer es algo que hay que resolver. Digo, que son situaciones que no se quieren discutir, que no se discuten en el mundo laboral, pero que si no las ponemos arriba de la mesa y si no las empezamos a trabajar, no va a suceder. Bueno, eso es parte de una reforma laboral que habría que encarar. O vos me decís, en este contexto donde el empresariado presiona, hostiga, te ahoga, están dadas las condiciones y la verdad que nos va a generar mucha desconfianza. En todo caso, lo que hay que hacer es generar un ámbito donde podamos construir un escenario de qué cuestiones son urgentes para nosotros y nosotras y avanzar en ese sentido. Ludmila. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que cualquier discusión que hay sobre una ley que sostiene cierta regularidad, siempre hay que darla con las mejores condiciones. Puedes discutir con un gobierno neoliberal las condiciones de todos los trabajadores. Y sobre todo, las condiciones de los trabajadores tienen que estar bien representadas. Y en eso, Catalano y yo representamos a los compañeros trabajadores del Estado, que tenemos cierta estabilidad, pero después no es la misma realidad en todo el ámbito, digamos, del trabajo, por lo cual sí es necesario un espacio, no unas comisiones, como decía Perón, que hagamos comisiones para no hacer nada, sino que estudiemos en serio un Consejo de Economía Social, pero para pensar las modificaciones cuidando a los trabajadores, no que las condiciones las genere alguien ajeno a nuestro cuerpo orgánico. O sea que la palabra reforma, digamos, es un cuco que en realidad si se no da sabemos un debate, qué esconde adentro. Claro, si se da un debate interesante, creen que puede tener lugar, que puede sumar. Sí, por eso decía, siempre hay como un temor en base a quién construye ese escenario de discusión y de debate. Si es para ampliar derechos, nosotros queremos avanzar. Lo que pasa es que vos hoy tenés la derecha argentina que viene diciendo que el problema existe a partir del surgimiento del sindicalismo organizado con el peronismo, que fue las grandes conquistas que tuvimos como movimiento obrero. Entonces, si lo que se quiere destruir justamente es esa situación de que los pocos asalariados que estamos, que tenemos derechos laborales, que tenemos paritaria, que tenemos una condición de estabilidad económica, eso se ponga en tensión y bueno, entonces ahí no hay ningún tipo de posibilidad de que se pueda debatir. Pero en el marco de poder pensar una estructura también para la nueva sociedad que atravesamos y para los nuevos desafíos que queremos. ¿Jimé? Sí, había habido hace unas semanas unos rumores dentro del gobierno con la posible creación de un área autárquica para la economía popular que saliera debajo de la órbita de donde está hoy, que es el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué posibilidades hay de implementar eso y qué consecuencias concretas traería para tanto mejora de la vida de los y las trabajadoras? Es un planteo que la UTEP viene haciendo. La marcha, el primer punto era creación del ministerio, pero eso viene siendo no de esta marcha, sino ya de muchas marchas anteriores. Sí. Si el primer cuestión a nosotros que nos reconozcan, aunque parezca mentira. Mirá qué bajo que estamos en cuanto a la pelea de derechos. Estamos primer derecho que nos reconozcan, ¿no? Es decir, que este sector existe y es un sector económico y que reconozcan también el trabajo que hacen los compañeros y que se reconozca que ahí hay un producto bruto oculto, ¿no? Que también, que no es parte de la producción nacional, no es tenido en cuenta dentro de la producción nacional y que sin embargo es el sustento de miles y miles de compañeros y que en realidad el incorporar esos compañeros, el registrar a esos compañeros no es en pérdida de nadie, sino es en favor del proceso económico. ¿Por qué? Porque es muy difícil al Estado ayudar a esos compañeros, primero que no se los puede ayudar con las formas tradicionales que se hacen en la economía de mercado. No es la misma situación, porque vos en la economía de mercado terminás ayudando al patrón
para que genere trabajo. Acá tenés que ayudar al trabajador para que cada vez sea más productivo su trabajo. Entonces, la forma de acceder, la forma de llevarlo adelante es totalmente diferente. Mira, en la lucha contra la inflación, los trabajadores, en realidad hay que medirla. Durante el gobierno de Cristina hubo una inflación más o menos del 20%. Pero, sin embargo, en la puja distributiva los trabajadores siempre ganaron. Hay que verlo como una puja, ¿no?, distributiva entre el capital y el trabajo. Los trabajadores de la economía popular no tienen nadie que lo defienda. Entonces, cada vez que le da un subsidio, lo único que se le ocurre al reformismo dar a los trabajadores que están afuera del sistema es subsidio. Lo único que se le ocurre. Y cada vez más subsidios, más subsidios, más subsidios, más subsidios. Nosotros, ¿qué es lo que decimos? Bienvenido sea el subsidio. Pero esa no es la salida. Esa no es la salida. ¿Por qué? Porque vos le das un subsidio a un compañero y mañana esa plata termina iba a decir un supermercado, en un gran supermercado, y termina yéndose al dólar o a los precios. Emilio, el compañero no tiene ninguna defensa contra los precios. Entonces, la pelea que hay que dar, la primera pelea es el reconocimiento, porque vos al reconocerlo como un sujeto, como parte, después va a venir la pelea también de la puja distributiva con los sectores del capital, porque aumentan mucho los alimentos, ¿no? Los alimentos aumentan más que la inflación. Decimos que son por las cuestiones externas, sí, porque Argentina produce lo que se llama bienes salarios y también es lo mismo que exporta, patá. Pero no es solamente eso. Es porque los compañeros nuestros hoy en día reciben casi 12 puntos del PBI en subsidio. ¿Y vos qué haces con esa plata? Va automáticamente a alimento. ¿A dónde va a ir esa plata? Va automáticamente a alimento. Entonces, esa no es la salida, porque en esa puja con el supermercado nosotros perdemos. Pero el salario genera inflación, porque eso es uno de los mitos también de la ortodoxia, ¿no? No, el salario no genera inflación, pero sí yo soy nesterista y en ese caso. Es decir, lo que no genera inflación, estoy seguro, es lo que sí hay que tener es superávit fiscal. Acá nos han hecho creer alguno que el déficit fiscal es una cosa de izquierda. Andá a decirle a Lula, a Evo, a México, a Néstor y a Perón. Te puedo dar todos esos ejemplos, todo momento de superávit. Y te puedo decir quiénes son los momentos de déficit. El primero es todos los gobiernos de las dictaduras, todos los gobiernos neoliberales. ¿No? Es decir, está claro. Te estás metiendo de a poco en la discusión interna dentro del propio frente. ¿Crees que, Daniel, con el bono alcanza, con la discusión de paritario, con adelantamiento de paritaria alcanza? No, de hecho creo que nosotros queremos más. Es muy difícil sostener el día a día, por eso te decía que también, mirando en perspectiva, los laburantes que están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que Horacio Rodríguez Larreta es su empleador, tiene una situación mucho más compleja para transitar lo salarial que un empleado del Estado Nacional. Es decir, hay una desigualdad salarial muy grande. Nosotros en el Estado Nacional cerramos la paritaria del 2021 con un 64%. Vos decís, es buenísima, sí, pero si vos miras en perspectiva, nuestro salario está 4 puntos abajo que el salario del 2019 en poder adquisitivo. Sí, es buenísima la paritaria, no alcanza. Y nosotros todavía no recuperamos la pérdida de salario de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, que perdimos un 35% de masa salarial, además de que hubo más de 35.000 despidos en todo el Estado Nacional. O sea que lo cierto es que estamos en una situación muy compleja. Nosotros pensamos que tiene que haber salarios altos para poder consumir y para poder ser parte del engranaje que reactiva el mercado interno. El 100% de nuestro salario se va en alimentos. No es que ahí se te rompe la zapatilla y tenés que ir a matar la tarjeta de crédito. ¿No? Y el alquiler. El alquiler es otro que estamos con ese tema en el Congreso. Jime, me interesa lo que opina Ludmila sobre tu columna, así que, bueno, queremos escucharte. Bueno, vos sabés que desde hace muchos años ya las mujeres venimos peleando por tener mayor representación en la política, pero también en el mundo sindical, que fue más refractario a que podamos ocupar lugares de decisión, de representación y de decisión también. Vos sabés que desde 2006 existe una ley que dice que tiene que haber un 30% de cargos directivos ocupados por mujeres. Fue difícil el cumplimiento. Recién en noviembre las mujeres, en particular lo que comentaba la compañera recién de la CGT, lograron que se cumpla. De hecho, lograron que se amplíe la cantidad de secretarías para que se cumpliera con esta ley. Y tienen 2 mujeres en el Consejo Directivo, que son Noé Rial y también Graciela Aleña, que es de El Transporte. Pero no son las únicas. Vos sabés que en la CGT tenemos
2 de 36 comisiones presididas por mujeres. Los números varían, ¿sí? Por ejemplo, pasamos a la CTA autónoma, que ya llega a 9 de 23, y en la CTA de los trabajadores que conduce Hugo Yasky también hay 6 de 23, 6 comisiones de 23 en total. Las más conocidas en el mundo sindical de las secretarias generales son, por ejemplo, Sonia Aleso de la CETERA, o también tenemos a Carla Gaudenzi en la FATPREN, pero fíjate que son poquitas y que siempre las cúpulas, las sillas principales, los lugares de decisión están todavía ocupados de las centrales obreras, de los trabajadores registrados ocupados por varones. En la economía popular cambia, mejora un poquito. Por ejemplo, la tenemos a Dina Sánchez también. Nosotros tenemos paridad. Y tienen paridad, por es verdad. Por estatuto tenemos paridad. Sí, además también la CTA. Y en los actos siempre hay paridad. Ahora, hay algo muy particular, ¿no? Que en esto coincide el mundo empresarial, el mundo del trabajo, me refiero a los altos cargos con los altos cargos sindicales, porque ahí también las mujeres les cuesta llegar a cargos de poder o de mayor, el poder judicial, por ejemplo. Ludmila, ¿vos qué opinas cuando ves esto como militante, como mujer dentro del movimiento? Bueno, en la CGT todas las secretarías son compartidas, menos las secretarías generales y las adjuntas. El resto son compartidas en paridad. El secretario designado tiene una compañera designada que si compañero no está, puede estar la compañera, por lo cual ese es un ámbito de paridad que ha tomado, digamos, en el último congreso de la CGT. En el caso de mi sindicato, en la seccional de los trabajadores públicos nacionales, provinciales y municipales de todo el país, tenemos paridad de género. Es más, el 50% de las compañeras que toman decisiones en distintas secretarías están en condición de paridad. Y no es algo que tenga que ver con un modismo, que no quiero decir que sea un modismo, sino lo que quiero decir es que nosotros, por ejemplo, como sindicato tenemos en nuestro nombre el lenguaje inclusivo desde hace muchos años, antes de que se ponga en tela de juicio la situación de que si es con la E, con la X, con el arroba, o si es todos y todas. O sea, hay movimientos de mujeres tomando decisiones hace mucho más tiempo de que esté en puesta en escena. Entonces hay que recuperar que esas mujeres tienen una mirada femenina, mucho para aportarle y sobre todo que son un marco orgánico del movimiento obrero argentino. Y eso te da lo que decíamos, esto de volver a Perón. El peronismo existió el partido femenino, por lo cual tiene cierta naturalidad de equidad. No es que nosotros nos sentimos inferiores ante cualquier compañero. Yo hoy celebro que hayan traído una mujer, pero si en otra circunstancia me siento con los compañeros, no soy el cupo, soy una compañera igual que ellos. Ludmila, Emilio, Daniel, muchas gracias por haber venido a Desiguales. Gracias. No, por favor. Bueno, nos vamos al corte y al regresar charlamos con Cande, nos había prometido más información comparando modelos y demás. Y está Jorge Duarte también, periodista especializado en política sindical, referente de Infogremiales, para seguir conversando acerca del salario y sobre todo los impactos de los distintos modelos dentro de la creación de empleo. En breve. ¿Estás en la Antártida Argentina? Estás en tu canal de bandera. Esto te puede pasar a vos. Viajá con Heineken. Participá para vivir la final de la UEFA Champions League y por otros premios increíbles. Heineken. Se instituyó el Día Internacional del Trabajo en conmemoración de la represión sufrida por obreros de Chicago durante una movilización en 1886. Esa fecha se convirtió en un día de demanda y lucha de la clase obrera de todo el mundo para hacer valer sus derechos. Hoy más que nunca las mujeres queremos hacer valer estos derechos, porque también son nuestros. Hoy luchamos por una igualdad de género verdadera en el mundo del trabajo. Queremos sueldos iguales a los de los hombres por igual tarea. Igualdad de oportunidades para el acceso a los mismos cargos. Licencia para hombres y mujeres que contemplen las responsabilidades al nacimiento de hijas e hijos y por sus cuidados. 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Hacer visible lo invisible.
Suena con tango. Suena Tecnópolis. Sexteto Mayor. Domingo, 21 horas. Televisión Pública. Sabe que lo están buscando por toda la ciudad. Erdogan, inventor. Basada en la serie Los 7 Locos de la Televisión Pública. Yo quiero que vos seas el hombre que soñás ser. La gran novela de Roberto. Se ofreció desarrollar gas tóxico. ¿Podemos borrar Barrio Norte del mapa? Usted está loco, pero loco. Erdogan, dirigida por Fernando Spinner y Ana Peterbach. Alejé de Dios para siempre. Domingo a las 22. Televisión Pública. Un fin de semana dedicado a la toma de rehén. Él no está acá por su propia voluntad. Está capturado por mí como rehén. Uno no sabe si lo que está viendo es real o no es real. La trama está constantemente en una zona. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? Fin de semana de rehenes en Filmoteca. Domingo a la medianoche. Televisión Pública. Muy bien, seguimos en Desiguales en el Día Internacional de las y los Trabajadores. Ya está Jorge Duarte con nosotros. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz Gracias día. por estar. Feliz día también. Te invitamos a compartir la columna de Cande Boto. Cande, ¿qué nos quedó todavía? Sí, nos quedó hablar de la actualización en la encuesta del uso del tiempo, que habla justamente de en qué gastamos nuestro tiempo y qué es considerado trabajo y qué no. Sabemos que hay una brecha salarial, lo hemos tratado en este programa, pero muchas veces se piensa esta brecha salarial como una justificación de esta brecha salarial diciendo, bueno, las mujeres trabajan menos. ¿Para qué sirve esta encuesta del uso del tiempo? Bueno, para evidenciar toda la jornada de trabajo, tanto remunerada como no remunerada, que recae dentro de los hogares. Entonces, en esta actualización, lo que se ve cuando se ve el trabajo remunerado y no remunerado de parte de varones y de mujeres, se ve que las mujeres participan casi en un 92%, o sea, más de 9 de cada 10 y solo 7 de cada 10 varones participan, o sea, 3/4 de los varones participan en estas tareas de cuidado. Y cuando vemos el gráfico de las horas total trabajadas, vemos que las mujeres en realidad trabajan más horas, en promedio 94 contra 90,2 de los varones, cuando tenemos en cuenta estas tareas que quedan muchas veces dentro del hogar. Hay que decir que la actualización de horas de trabajo la vamos a tener recién el tercer trimestre de este año. Te voy a pedir acá una pausa para poder entender el gráfico que lo que me importa de este gráfico son las primeras 3 columnas. Exacto. Donde dice trabajo total, es decir, el trabajo por el que te pagan y el trabajo por el que no te pagan, ¿no? Exacto. Me parece que eso es lo interesante y que acá también la tenemos, porque en el trabajo total las mujeres se llevan, son las que llevan la delantera. La cosa es cuánto de ese porcentaje se le paga y cuánto no se le paga. Exacto, cuánto queda dentro de una esfera remunerada, reconocida socialmente, y cuánto queda en, bueno, estas tareas que se realizan adentro de los hogares, pero que también son necesarias para sostener el sistema en su conjunto. Va a ser muy interesante tener los datos de la cantidad de horas, porque vamos a poder comparar con la última encuesta que fue en 2013. Entonces también es muy interesante pensar en estos últimos 9 años cómo evolucionó eso al ritmo de las demandas feministas y demás. Claro. Algo importante ya con la agenda de lo que va a ser mañana es que se va a anunciar el Cuidar Igualdad, que habla justamente de las licencias materno-paternales y la importancia de garantizar desde los puestos de trabajo, bueno, el rol de los padres y de las familias, ¿no? Perdón, eso me parece súper importante. ¿Mañana se presenta el proyecto de ley por el tema de las licencias por paternidad? Sí, se va a presentar el Cuidar Igualdad, que se espera que sea de licencias y un poco más, ¿no? Mira. Se habla de un sistema de cuidados, hay que ver los detalles en lo que va a ser la presentación de mañana, pero es garantizar desde los puestos de trabajo, que hoy en día, digamos, los varones tienen 2 días hábiles y las mujeres 90 días, o sea, un estado que te dice, bueno, tu rol es cuidar, ir, anotarlo en el registro civil y volver a trabajar, bueno, extender esas licencias para que ya desde el estado, desde el marco regulatorio, haya una mejor igualdad en esas tareas de cuidado. Gracias, Cande. Jorge, sos un especialista en ir siguiendo las paritarias. Ponele.
Bueno, pero lo haces muy bien y seguimos recomendando el portal Infogremiales. ¿Cómo estás evaluando las negociaciones? ¿Es posible con tantas negociaciones que se van adelantando, con un cronograma muy distinto a otros tiempos, saber si se le va ganando o no a la inflación? Es sumamente complejo. Uno después puede ver el resultado final y ves las cifras que terminan dando el Ministerio de Trabajo y el INDEC, pero lo cierto es que hay dos procesos que se están dando ahora que tienen que ver con paritarias extremadamente cortas, prácticamente permanentes, bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales, con seguimiento, o paritarias que van a empezar a cerrarse con números medios trambóticos tipo 60%, 70%, 80%, fundamentalmente en los sectores donde tienen los salarios básicos más bajos, que quizás un aumento de 20, 30 o 40 lucas implica un aumento fenomenal en términos de porcentaje, pero que vos lo llevas al supermercado y al final no termina impactando tanto como en la cifra definitiva. Está sumamente complejo seguirlas. Bien. De los últimos años, o en la confrontación de modelos, digamos, ¿qué políticas vinculadas al empleo y al salario se están peleando hoy en la Argentina? Bueno, mira, lo más interesante de esto es que uno cuando empieza a preguntar a los especialistas del tema, empieza a mirar informes, lo cierto es que la política de empleo por sí sola no crea empleo, ¿no? Acá es lo más interesante. ¿A qué llamas política de empleo? Digo, la reforma laboral, por caso paradigmático, no crea empleo. Y está comprobado, lo comprobamos en Argentina en los 90, en el principio de los 2000. ¿Baja aporte patronal? No crea empleo. De hecho, hoy el problema de la Argentina es una crisis que no es una crisis estrictamente de empleo, es una crisis más vinculada al salario y a la calidad del empleo que al empleo, porque si uno mira los números de empleo crecen, el número de desempleo baja, el número de la macroeconómica mejora. Digo, estos son números muy puntuales de los últimos meses. Escuchaba a Patricia Bullrich y no es cierto que nadie contrate. De hecho, uno mira cómo crece el empleo. El problema es la calidad del empleo y la calidad del salario que tiene ese empleo. Por ejemplo, la OIT, que es un organismo tripartito bastante lejos de ser un organismo de izquierda, por ejemplo, hizo un estudio de las reformas laborales en las distintas partes del mundo, en lo que fue la oleada neoliberal de los 90, principios de los 2000. Analizó 60 y pico. Y la conclusión del informe de la OIT es que la reforma laboral no incide en la tasa de empleo y en la tasa de actividad. Lo que crea empleo es el modelo económico. Ahora, lo cierto también es que más allá del empleo hay un problema de salarios en Argentina. Hoy me decís cuál es el principal problema. Bueno, por un lado el salario y por otro lado la calidad del empleo que se crea. Porque también uno ve que del empleo que se crea hay mucho empleo informal o mucho empleo monotributista social, falso independiente, ¿no? Un empleo de poca calidad. Entonces, esos dos son los dos problemas, me parece, más trascendentes. Y si querés, hoy la discusión más importante respecto de eso se da más en el seno del oficialismo que entre el oficialismo y la oposición, digamos, porque esto de proponer una reforma laboral, digamos, no va a cambiar en definitiva la cuestión de fondo que tiene que ver con cómo se distribuye el ingreso. ¿Y qué pasa con los y las empresarios? O sea, ¿creen o todavía compran la idea de un gobierno que dice, bueno, en los primeros 100 días vamos a avanzar con todo lo que no pudimos hacer en 4 años? Y entre esas cosas está reforma laboral, eliminación impositiva, liberalización del mercado, porque eso traería más inversiones y por ende generaría más empleo. ¿El empresario hoy piensa de esta manera? Bueno, yo lo que creo que el empresario lo que está haciendo es maximizar ganancias. Esa receta, en definitiva, lo que termina volcando es la distribución del ingreso. Uno mira cómo la distribución del ingreso empezó a ser regresiva en los últimos años y efectivamente fue en base en gran medida a esas recetas. Por lo tanto, lo que está buscando el empresario en ese momento no es crear empleo, generar inclusión y tener una Argentina productiva que nos contenga a todos. Está buscando maximizar ganancias. Eso no genera empleo, de vuelta. No genera empleo. De la charla. No hay duda de que la reforma laboral y las leyes laborales no generan empleo por sí solo. Después sí es cierto que en todo caso lo protegen, le dan mayor calidad o menor calidad. Pero crear empleo por sí solo no crean empleo. Lo que crea es el modelo económico. Ahora, un poco lo que hablábamos también con los invitados anteriores, ¿no? El tema del trabajador que no está registrado, el tema del trabajador que no está sindicalizado, quizás sí está en un empleo formal pero no sindicalizado. Digo, ese trabajador, que es la mayoría de la población argentina hoy por hoy, ¿cómo una mejora? ¿Cómo puede creer que puede estar mejor? Es un problema. Yo creo que hay que encontrarle una solución o una manera de incluir al empleo informal, pero una manera podría ser, por ejemplo, traccionando para arriba los salarios del sector privado para que de alguna manera arrastren al sector informal. ¿No es un poco de derrame eso? No, digo, vos si subís un poco el piso del sector privado, de alguna manera traccionás también el empleo informal, porque de alguna manera elevás el piso. Después hay que encontrar una manera de inclusión.
Pero de alguna manera hay que encontrar la forma de que el salario registrado quede por arriba de la línea de pobreza, porque si uno piensa que los trabajadores registrados todavía tienen una porción que está por debajo de la línea de pobreza, el empleo no registrado tiene un salario bastante inferior, estás condenando a toda esa multitud de gente, de millones de personas, a trabajar por monedas, digamos, ¿no? Por superar la línea de indigencia. Se está hablando, Jorge, recién también lo comentábamos con, sobre todo Daniel Catalano, ¿no? Le decía, bueno, hay algunas cuestiones que hay que modificar en convenios, hay alguna reforma posible. Pasa que la palabra reforma laboral es efectivamente un cuco. Vos que los conocés, que conversás, ¿crees que efectivamente hay un intento de modernizar algunos vínculos laborales en función de los nuevos empleos, o eso está totalmente vetado y eventualmente lo hará un gobierno conservador? No, yo creo que es permanente. Si uno hace un seguimiento de las paritarias, todo el tiempo en la negociación colectiva hay cambios en los convenios colectivos. Quizás no son de fondo, pero no es cierto que los convenios tengan 40 años sin ser tocados. Las discusiones paritarias, entre otras cosas, discuten condiciones laborales. En ese contexto hay una discusión permanente. Yo creo que podría haber también algún cambio más vinculado a lo sectorial. Se había empezado a hablar de una agenda más vinculada a la discusión sectorial y tratar de adecuar algunas cuestiones. No creo que haya mayor resistencia a eso. Claro, si se garantiza un piso de derechos. Si no se garantiza un piso de derechos es difícil. Sumo a lo que tuiteó hoy el presidente Alberto Fernández sobre esto de la economía informal y cómo incorporar la economía popular. Puso, debemos institucionalizar a quienes trabajan en la economía popular, regular su funcionamiento de la mano de lo que decía Pérsico, y habla, por supuesto, de lo que tiene que ver con una economía que crece, eso se ve en la macro, pero que distribuya sin postergar las legítimas aspiraciones de millones de argentinos y argentinas. Me parece un poco en consonancia, ¿no?, con lo que estamos hablando en la última hora. Por último, Jorge, la interna del gobierno alrededor del modelo económico o las decisiones económicas, ¿impactan y cómo en la vida del salario y en las relaciones incluso con los sindicatos? Mira, me parece trascendente fundamentalmente porque se está discutiendo cómo se redistribuye el ingreso y de qué manera se da un shock de ingresos. Sí. Si se da en torno a la discusión paritaria o si hay que hacer algo más. Está claro que la discusión paritaria es un piso necesario para poder distribuir. Ahora, está claro también que es insuficiente. No solo la negociación paritaria puede lograr que haya mejores salarios. Porque de hecho, entre 2015 y 2019 las paritarias funcionaron muy bien y el sector privado perdió 20 puntos de salario, ni hablar del sector público que perdió 30. O sea, además de la paritaria, que es lo que se decidió, ¿no?, el adelantamiento de la paritaria, yo creo que es necesaria una intervención un poco más fuerte del Estado en torno a fortalecer los ingresos. Y me parece que en eso gira la interna del oficialismo si sacamos un poco la pirotecnia. Claro. Jorge, gracias. Por favor, gracias. Un gusto. Bueno, nos estamos despidiendo y nos vamos a hacer de una manera muy, muy especial. Vamos a irnos con una canción ya me parece conocida en el ámbito de la lucha de la clase trabajadora, pero con una interpretación muy particular que de hecho fue compartida en una cuenta vinculado que sigue muy de cerca la actividad del ministro del Interior, Guado de Pedro. ¿Lo vemos? Y nos vamos. Hasta mañana, a las 20:30 mañana. Horario especial. Con usted no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. El otro día me fui tempranito, así en busca de trabajo, entonces hablé a don Gramajón y me dijo que ibas a trabajar. Yo le dije, yo quiero trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Salario, aguinaldo, también los feriados, todo eso me tiene que pagar. El 1 de mayo no voy a trabajar, en mi día tengo que descansar. 1 de mayo no voy a trabajar, yo prefiero ponerme a bailar. 1 de mayo no voy a trabajar, pero eso sí me tiene que pagar.